Hola estudiantes, en este video quiero compartirles un poco el procedimiento para colorear una ilustración tradicional a un proceso digital. Entonces, primero que nada, quiero que vean en esta imagen, lo voy a hacer en Photoshop, que es una herramienta que seguramente ya han aprendido a utilizar en alguna clase. eh, y también sabemos que Photoshop es una herramienta que se utiliza para editar imágenes, fotografías, hacer montajes, recortes, pero también tiene una sección que es como, digamos, muy artística. Entonces muchos ilustradores utilizan Photoshop para colorear, crear pinceles, etcétera. Entonces, primero que nada, hago una ilustración, en este caso, en tinta china y utilizo rapidógrafo, ¿verdad? Para hacer este dibujo. Posteriormente, tomo una fotografía, lo hago desde mi teléfono normal, siempre procurando tomar la fotografía con la mejor luz natural. Siempre he recomendado tratar de hacerlo cerca de una zona donde refleje luz eh, para lograr la mejor foto posible. Sin embargo, podemos notar que aún se ven ciertos filtros de color, se ven líneas de bosquejo y se ve todavía algo sucio el dibujo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es editar la imagen. Editamos la imagen. Primero que nada, vamos a utilizar los ajustes y entonces aquí vamos a trabajar con niveles de blanco, niveles de negro. Entonces vamos a ir como aclarando estas zonas como amarillas. Ok, pero antes de hacer este paso, lo que voy a hacer es, primero que nada, dejarlo blanco y negro completamente, para que no esté filtrando colores que a lo mejor del papel, del lápiz que utilicé, entonces que se pueden filtrar. Entonces, se pasa a blanco y negro para que se mantenga una sola fidelidad con el blanco y el negro. Este, luego, ahora sí, nos vamos a niveles y comenzamos a ajustar claridad y contraste. Contraste de negro y la claridad de blanco. Entonces, este es un proceso que lo van a ir realizando de acuerdo a su ojo. Como su ojo lo pueda dictar de la mejor manera, entonces vamos a ir notando cómo la ilustración está emparejando el tono, pero hay que tener mucho cuidado porque también podemos perder muchos detalles al hacer esto. Entonces, esto puede ser una manera y también podemos utilizar el de curva también para darle fuerza a las líneas negras y a hacer fuerza en las partes blancas. Ya muchas veces cuando ya tengo este resultado, lo que hago es duplicarlo, multiplicar y de algún modo como que solidifico los detalles de negro y lo consolido en una sola fotografía. Entonces, bien, ya tenemos nuestra foto editada. Entonces, vamos a proceder. Aquí ya tengo un ejemplo listo. Y entonces, nosotros vamos a hacer un procedimiento en capas. En este caso, la fotografía va a ser la primera, tiene que ser la primera de todas las capas. Recordemos que las capas funcionan de manera de que están colocadas una encima de la otra. Entonces, hay que ser muy organizado al momento de trabajar con las capas. Entonces, el dibujo tiene que quedar en la parte superior. Lo primero que vamos a hacer es trabajar un color base. Trabajamos un color base utilizando, vamos a utilizar en este caso la herramienta de pluma y en este caso vamos a buscar un color base de acuerdo al personaje. En este caso el hombre araña tiene rojo y tiene azul, pero si nosotros analizamos los colores del hombre araña, su color en mayoría es el rojo.
Entonces vamos a utilizar el rojo como la base del personaje. Entonces lo que voy a hacer es, con la pluma, contornear la línea. Y contorneamos en general la ilustración a un color. Entonces vamos siguiendo el patrón del personaje, en este caso, de cómo va el contorno. Entonces voy a hacerlo aquí reducido porque ya tengo el ejemplo montado. Entonces solo es como para que sepan que lo que se hace es utilizar la pluma y utilizamos el bote de pintura para crear el color. Para que el color se pueda ver sobre la línea, tenemos que tener nuestra imagen editada en multiplicar, para que así los colores que vengan debajo se puedan ver en la línea del dibujo. Entonces, la idea es tener esto. Lógicamente, pues, usé otro color de rojo cuando hice el ejemplo final. Entonces, tenemos toda una base del personaje como primer paso. Segundo paso, vamos a hacer el siguiente color plano. Para ello tenemos que crear una capa nueva y esta capa tiene que estar sería tiene que estar como en crear máscara de recorte. Eso, crean una máscara de recorte. ¿Qué significa? Como yo ya tengo creadas las máscaras de recorte, él ya la hace automáticamente. Que significa que la capa que tiene la flecha hacia, en este caso es la base, el color base, es para que cuando nosotros hagamos un nuevo trazo, digamos que no se pose, no se pose fuera del área de la base, en este caso el color base. Entonces, si se fijan, aunque yo haya hecho una selección por fuera de la base, eh, él no se sale del color rojo cuando tengamos esta selección activada en modo de recorte. Entonces, así, este va a ser la manera en la que vamos a trabajar. Entonces, como se fijaron, ahora, por ejemplo, vamos a señalar las áreas que son azules de Spider-Man y vamos a utilizar esta técnica. Lógicamente, las partes que son internas al rojo, sí hay que cuidar a no sobrepasarse. Pero, por ejemplo, cuando ya vamos por fuera, sí ya no necesitamos preocuparnos por tocar la línea porque ya está lista la base. Entonces, el mismo procedimiento anterior, siempre usando el galón, y pintamos el área. Entonces, se fijan, se pinta únicamente el área interna de la base. Entonces, este es el procedimiento que vamos a hacer en toda la área azul. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer por cada área distinta de color, como el caso de la telaraña y los ojos, que son blancos y la telaraña gris. Entonces se repite el mismo proceso y siempre fijándonos que cuál es la capa que va sobre la base. Es decir, la base queda al final, sucesivamente van a ir los colores en ese orden. Entonces, el primer paso que vamos a hacer ahora es añadirle la sombra, siempre siguiendo las capas de manera ascendente. Entonces, vamos a crear otra capa que siempre va a estar conectada con la guía de recorte y vamos a hacer un degradado de sombra suavizada. Yo siempre trato de trabajar con una opacidad como de 30%, 20 y pico por ciento, y una sombra de color puede ser morada, puede ser azul, oscuro, porque la sombra, si nos recordamos en teoría de color y cuando explicamos las técnicas de color, yo les he dicho que la sombra no necesariamente es negra,
sino que puede tener un color. Entonces, en este caso, vamos a aplicar una sombra como morada en el personaje. Entonces, voy a agrandar el pincel y lo que voy a hacer es como una capa de sombra, y si se fijan, se ve la capa de sombra en el personaje. Bien, entonces eso le da la sombra de rigor que queremos. Ahorita está en normal, pero se pone en multiplicar la sombra. Y la opacidad se reduce de acuerdo pues, a como nosotros queramos. Yo en mi caso me gusta ponerlo las sombras muy fuertes para que se vean, digamos que un poquito más naturales, no se vean tan sólidas. Entonces dejo la opacidad un poco baja. Entonces este sería el resultado de la base de sombra ya aplicado. Y ahora haría el efecto de la sombra sólida. En la sombra sólida, lo que vamos a hacer manteniendo el mismo, el mismo, el mismo color, solamente que vamos a utilizar ahora, en este caso, otra vez la herramienta de pluma, y lo que vamos a hacer es dibujar las sombras. Entonces, para esto hay que entender sombra, como en las clases que hemos visto, y nosotros dibujamos la sombra. En este caso, la luz es la parte de la izquierda. Entonces, la sombra tiene que ser como la parte contraria de la luz. Entonces, esto pues tiene que ver mucho con que entendamos usar la luz y sombra. Hacemos la selección y luego con la misma herramienta que les había explicado, solamente que vamos a aumentar un poco más la opacidad porque esta sombra es más fuerte. No había hecho la capa, perdón. Entonces, esta sombra es más fuerte, entonces lo que vamos a hacer es aplicar el degradado. Entonces, igual, no es una sombra perfecta porque es para que vean. Entonces, esto se dibuja en todo el personaje, el dibujo de la sombra, y esto quedaría de esta manera. O sea, aquí podemos ver cómo se ven dibujadas las sombras fuertes, sombras medias, y ahora vamos a hacer la luz. Detrás, ahora, en vez de crear una capa superior, vamos a hacer una capa debajo de la sombra sólida entre la sombra primera que habíamos hecho, el degradado grande, y ahora vamos a utilizar el degradado, pero en vez de que sea morado, vamos a hacerlo amarillo porque es la luz. La luz puede ser blanca, puede ser amarilla, eso va a depender de la ambientación que nosotros estamos escogiendo para el dibujo. Puede ser una luz celeste también. Entonces voy a hacer algo así un poco diferente. Y lo mismo, la opacidad tiene que ser como en un 20%, un 30%, para que no sea muy fuerte. Entonces vamos a hacer la luz en el área donde sería el reflejo de la luz. Entonces esto hay que hacerlo con mucho cuidado para no forzar el efecto de la luz. Entonces, por ejemplo, a veces podemos reducir un poco el tamaño, solamente como para hacer cierta área específica del personaje. Queremos que se ilumine. Entonces, ahí sería en este caso. Entonces, bueno, este fue el ejemplo que estuve trabajando, solo que lo hice con una luz amarilla, porque me parece que puede parecer que está con una luz del sol natural. Luego ya solo harían falta otros detalles de luz, importantes, que sería los haces de luz. Los haces de luz se hacen en la parte más iluminada del personaje,
se crea una capa superior a la sombra oscura, y vamos a hacer en las partes donde pega la luz, vamos a dibujar como las líneas de brillo, donde queremos que haya un brillo. Entonces esto lo voy a hacer rápido, solo para que vean el ejemplo. Entonces utilizo, en este caso, utilizo una luz blanca. Si voy a utilizar una luz blanca y siempre manteniendo baja la opacidad, tal vez un poquito más, le podemos subir y pasamos nuestro haz de luz, sin forzarlo tanto como el anterior. Entonces ahí vemos cómo se mira el efecto de luz y esto quedaría de esta manera. Ya luego solamente añado el fondo, que se trabajaría debajo de la base para poderlo ver. Y así quedaría nuestro dibujo. Así que muchas gracias y nos vemos en otro video.